Detrás de cada aplicación que usamos, de cada sistema que funciona sin problemas, hay un concepto invisible pero superpoderoso que lo organiza todo: la cardinalidad. Es básicamente el manual de instrucciones que le dice a los datos cómo conectarse entre sí. Así que en esta explicación vamos a desglosar exactamente eso: cómo las bases de datos construyen estas relaciones, desde las más sencillas hasta las más complejas. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso. Primero, lo fundamental. ¿Qué es exactamente la cardinalidad? Luego, exploraremos los 3 tipos de relaciones que existen. Y para cerrar, veremos por qué dominar esto es la clave para un buen diseño de cualquier sistema. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de construir cualquier cosa, necesitamos entender los cimientos, y en el mundo de las bases de datos, ese cimiento es la cardinalidad. Dicho de una forma más sencilla, la cardinalidad es la regla del juego. Nos dice cuántos registros de una tabla pueden hablar con cuántos registros de otra. ¿La conexión es exclusiva como de uno a uno o un elemento puede tener muchísimos enlaces? Bueno, justo eso es lo que define la cardinalidad. Empecemos con la relación más directa y fácil de entender, la de uno a uno. Podemos pensar en ella como una pareja perfecta de datos donde no hay espacio para nadie más. Aquí la regla es súper estricta. A cada elemento de un grupo le corresponde solo uno del otro, y viceversa. El ejemplo del pasaporte es ideal. Una persona solo puede tener un pasaporte activo, y ese pasaporte le pertenece exclusivamente a esa persona. Fin de la historia. Para verlo en acción, imaginemos esta tabla. Es una lista muy simple de vehículos. Cada uno tiene su propio identificador único, su ID y un modelo. Y ahora tenemos una segunda tabla para las matrículas. Pero ojo, fíjense en la columna vehículo-ID. Esa columna es el puente. Es lo que nos va a permitir saber con exactitud a qué vehículo de la primera tabla le corresponde cada matrícula. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión? Bueno, aquí entra la magia del SQL. Le damos una instrucción a la base de datos, un inner join, que es como decirle: oye, búscame las parejas. Une estas 2 tablas donde el ID del vehículo sea el mismo en ambas. Y listo, aquí está el resultado. La base de datos fusiona la información y nos crea una sola vista, donde cada modelo de vehículo está perfectamente alineado con su única matrícula. Un vehículo, una matrícula. Eso es una relación uno a uno en su máxima expresión. Muy bien, ya tenemos la primera. Ahora, subamos un poco el nivel de complejidad. ¿Qué pasa cuando un solo elemento puede estar conectado con varios otros? Pues ahí es donde entra la relación de uno a muchos. En este caso, un registro de una tabla, digamos la tabla A, puede tener un montón de enlaces en la tabla B, pero, y esto es clave, cada registro de la B solo puede apuntar a uno en la A. La analogía de una empresa es perfecta. Un departamento puede tener muchísimos empleados, pero cada empleado pertenece a un único departamento. Veámoslo con otro ejemplo. Aquí tenemos nuestra primera tabla, una lista simple de continentes, cada uno con su identificador único. Y aquí, la segunda tabla, la de los países. De nuevo, notemos esa columna clave, continente-ID. Este es el enlace que le dice a la base de datos a qué continente pertenece cada país. Y claro, varios países pueden compartir el mismo continente ID. Al unir las 2 tablas, obtenemos esto. Lo interesante aquí es ver cómo se repiten los nombres de los continentes. América aparece 2 veces, Asia también, y eso es porque la base de datos está haciendo su trabajo. Está listando cada país junto al único continente al que pertenece. Un continente, muchos países. Bueno, llegamos a la relación más flexible y potente de todas, pero también la que requiere un poquito más de ingenio para construir, la de muchos a muchos. Ya no pensemos en esto como una línea recta, sino más bien como una red o una telaraña. Hasta ahora, la conexión siempre iba, digamos, en una dirección principal. Pero en una relación de muchos a muchos, un registro de la tabla A puede conectarse con varios de la B, y al mismo tiempo, un registro de la B puede conectarse con varios de la A. La conexión es totalmente bidireccional. Y claro, esto nos presenta un problema técnico. Con la estructura que hemos usado hasta ahora, es decir, solo con 2 tablas, este tipo de red de conexiones es literalmente imposible de modelar. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo lo resolvemos? La solución es bastante elegante, la verdad. Lo que hacemos es introducir una tercera tabla justo en el medio. A esta se le llama tabla de unión o intermedia, y su única misión en la vida es registrar las conexiones entre las otras 2. No guarda datos nuevos, solo conexiones. El ejemplo clásico para entender esto es el de profesores y alumnos.
Un profesor puede enseñar a muchos alumnos y un alumno puede tener muchos profesores, ¿cierto? Para lograrlo tenemos la tabla profesores, la tabla alumnos y en el medio la tabla profesores-alumnos, que simplemente guarda pares de identificadores para conectar a un profesor específico con un alumno específico. La consulta en SQL para obtener la información se ve un poco más larga, sí, pero la lógica sigue siendo la misma. Es como armar una cadena. Le decimos a la base de datos: primero, une profesores con la tabla del medio, y luego ese resultado, únelo con la tabla de alumnos. Y el resultado habla por sí solo. Miren, la profesora Ana aparece 2 veces, una por cada una de sus alumnas, Marta y Elena. Y a su vez, la alumna Marta también aparece 2 veces, una por cada uno de sus profesores, Ana y Pedro. ¡Lo logramos! Acabamos de crear nuestra red de conexiones. Bien, entonces, después de todo este recorrido, la pregunta del millón es, ¿por qué es tan importante entender esto? Pues porque elegir la cardinalidad correcta desde el principio es la diferencia entre una base de datos sólida y eficiente y una que va a dar problemas todo el tiempo. Hagamos un resumen rápido. Usamos relaciones 1 a 1 para datos que son como almas gemelas, siempre van en pareja. Las de 1 a muchos para estructuras tipo padre-hijo. Y recurrimos a las de muchos a muchos, siempre con su tabla intermedia, cuando necesitamos una red flexible donde casi todo se puede conectar con todo. La próxima vez que usemos una aplicación, podemos intentar pensar en las conexiones que hay detrás. Una lista de reproducción y sus canciones. Productos en una tienda y sus categorías. Ahora tenemos las herramientas para visualizar cómo están construidas esas relaciones. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras redes complejas de nuestro día a día se podrían modelar con estos mismos principios?